Error costoso, podría ser un gran acierto. El nombre de Aurelien Tchouaméni suena para Manchester United y ha dividido a la comunidad prácticamente mitad y mitad. Y es que el mediocampista francés del Real Madrid, que podría llegar al Manchester United, viene sonando con mucha fuerza en distintos medios. Ha llegado el rumor también a Inglaterra y hoy vamos a estar analizando el perfil del futbolista, la comparativa con otros nombres que vienen sonando, incluso en cuanto a precio, cuál ha sido el perfil y su evolución, cuánto ha sido el precio que ha movido en el mercado de fichajes, su rol con la selección francesa, su historial de lesiones y por qué me parece un caso diferente a un par de futbolistas que llegaron a Manchester United recientemente y con los cuales lo compara la comunidad. Señores, en United a mi manera analizamos y debatimos el Manchester United en español a diario y es que hoy vamos a estar hablando de Aurelien Tchouaméni, el mediocampista del Real Madrid. Por cierto, a reventar el botón de like y desde ya, mientras vas viendo este video análisis, a dejar tu comentario de qué te parece este rumor. Hoy el reporte ha llegado a Ben Jacobs, uno de los periodistas que yo considero con mayor reputación, junto con Fabricio Romano, la cabra David Orstein, Laure Whitwell, entre otros, y es que Tchouaméni es uno de los nombres que maneja el Manchester United como alternativa para la mitad de la cancha y es el primer periodista que al menos se ha atrevido a dar un valor tentativo por Aurelien Tchouaméni, que sería de 70 millones de libras esterlinas, según ha reportado Ben Jacobs el día de hoy al momento de grabar este video. Señores, Aurelien Tchouaméni es un futbolista que ha sido vital y muy importante en una temporada que el Madrid se va a ir sin títulos, pero sigue siendo importante con 51 partidos jugados, 2 goles y 2 asistencias, y es que lo ha jugado prácticamente todo, incluyendo los 13 partidos de UEFA Champions League. Si nos vamos a la temporada anterior, 52 partidos jugados para Tchouaméni con 2 goles y 1 asistencia. Si nos vamos a la anterior a esa, ahí sí vemos un pequeño bajón en cuanto a partidos jugados en la 23-24 con 38 partidos. Y es que en la 23-24, si nos vamos al tema de lesiones, pues tuvo una lesión en el pie que se perdió 4 partidos y tuvo una fractura por fatiga donde se perdió 10 partidos. Volviendo a los partidos de Aurelien Tchouaméni, había jugado 50 en su primera temporada con el Real Madrid, 50 en su última temporada con el Mónaco y 42 partidos en su primera temporada con Mónaco, bueno, segunda temporada, porque en la primera, en la 19-20, había disputado 3 partidos en la Liga Francesa con el Mónaco, previo a lo que había sido su debut, 18 y 19 partidos en la 18-19 y la 19-20 con el Bordeaux. Si hablamos de Aurelien Tchouaméni, podemos hablar un poco de su evolución como futbolista, de lo que era y de lo que terminó siendo. En el Mónaco, o lo que es a día de hoy, era más un box to box, el famoso stopper moderno también se podría llamar de esa manera, con mucha ética de trabajo y se terminó convirtiendo en un ancla total para el Mónaco en aquel momento para terminar saliendo, y aquí vamos juntando un poco el debate, el precio al que termina saliendo Aurelien Tchouaméni del Real Madrid. Son 80 millones de euros para un futbolista que en aquel momento estaba llamado a ser el reemplazo de Casemiro. Se fue Casemiro, llegó Tchouaméni y ahora se iría Casemiro de Manchester United y mi risa es porque podría llegar Tchouaméni a Manchester United o al menos es manejado como una alternativa. Cosas positivas en su etapa en el Real Madrid, arrancó bien, ha mostrado versatilidad porque incluso ha llegado a jugar como defensor central y fue parte de ese Madrid campeón de Liga y Champions en su momento. Ha tenido algunas irregularidades, creo que también Tchouaméni hay que evaluarlo como fruto del contexto. En la Liga Española se analiza mucho la mitad de la cancha del Real Madrid y lo desbalanceado que es el equipo entre los Arda Güler, los Vinicius, los Mbappé, los Bellingham, los Brahim Díaz y obviamente los futbolistas de corte defensivo, Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, y esa falta del enlace creativo donde han quedado muchos en tierra de nadie. Tchouaméni me parece que no entra tanto en esa ecuación de quedar en tierra de nadie porque justamente esta temporada convulsionada de Real Madrid pues ha podido rendir y ha sabido rendir, incluso con polivalencia, entendiendo que es un futbolista que se desempeña como mediocampista defensivo, pero que le ha tocado también jugar en muchos contextos como defensor central. Hablar de Tchouaméni ya directamente como futbolista, como les decía, puede actuar en un doble pivote,
principalmente con un acompañante. En su momento en el Mónaco era con Fofana. Es un jugador que no solo recupera pelota, sino que tiene obviamente una gran potencia física, puede conducir la pelota y romper líneas con la conducción. No es tan bueno, quizás su cualidad principal no sería el pase directamente, pero Tchouaméni también. Hay que hablar de otro punto clave. A Tchouaméni le ha tocado reemplazar o el post en la selección de Francia en N'Golo Kanté y también el Paul Pogba. Entonces, en la selección de Didier Deschamps, pues se ha adueñado de ese mediocampo en parte, en grandes combinaciones, en grandes partidos con Rabiot, y le permite tener equilibrio, aunque obviamente en la selección francesa, pues tiene otro tipo de intérpretes y otro tipo de acompañantes. Hasta ahora es un titular indiscutido en la selección de Didier Deschamps, y obviamente Tchouaméni, lo que se intuye o lo que se comenta es que vendría a ser el acompañante de Kobbie Mainoo. El United para mí no solamente tiene que buscar el acompañante de Kobbie Mainoo, sino aquel que le luche el puesto a Kobbie Mainoo, como ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones en este espacio, pero habría que ver cómo se enlazaría o cómo calzaría esta dupla entre Tchouaméni y Kobbie Mainoo. La potencia física y el despliegue de Tchouaméni y la presencia que tiene físicamente, estamos hablando de un futbolista de 1,85 de estatura y de muy buena confección física y de muy buena utilización de ese físico, podría complementarse bien con Kobbie Mainoo, y ese enlace que puede ser Kobbie Mainoo entre el mediocampo defensivo y la parte ofensiva de Manchester United. Pero obviamente acá hay varios factores que hay que evaluar con Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni, lo venimos comentando durante el video, hoy es titular indiscutido en el Real Madrid, e incluso lo que se viene comentando es que el Real Madrid está buscando vender a Camavinga y no a Tchouaméni. De momento, Tchouaméni le vence contrato en el año 2028 y podría salir del Real Madrid, pero bien sabemos a los precios a los que vende el Real Madrid y sobre todo futbolistas que son titulares. Yo no creo que el Real Madrid vaya a vender a Tchouaméni por una cifra muy diferente a los 70 millones de libras esterlinas que comenta Ben Jacobs, y aquí es donde se empieza a poner interesante el debate, porque ya habiendo evaluado a Tchouaméni, sus cifras, sus estadísticas, su historial de lesiones, pues hay que hablar de con quién compararíamos a Tchouaméni. A Tchouaméni lo compararíamos con Elliot Anderson, con Carlos Baleba, con Adam Wharton, tres futbolistas de menor jerarquía, obviamente, por los clubes en los que han jugado, por la etapa más temprana en su carrera, en los tres casos que tenemos. Con muchos de ellos Tchouaméni podría ser dupla, con otros de ellos podría pelear un puesto, y aquí yo me voy mucho por la importancia de la mitad de la cancha para Manchester United y la importancia de acertar de inmediato con el perfil. El United no puede esperar por el rendimiento del mediocampista. Va a ser diferente quizás en la zona del extremo izquierdo, donde Cunha y Dorgu pueden pelear un puesto. Va a ser diferente quizás en la portería, donde Senne Lammens ya es un indiscutido. Va a ser incluso diferente en la saga central, de llegar a fichar un central con la recuperación de Licha, con Harry Maguire, con Aiden Heavenlen y Lloro. Pero en la mitad de la cancha hay que acertar sí o sí. Y hay que acertar sí o sí desde el primer momento. Y yo personalmente, contrario a lo que muchos, y lo pueden ir dejando en los comentarios, consideran de lo que ha hecho Tchouaméni como futbolista, yo sí creo que puede rendir en el Manchester United, yo sí creo que puede rendir en la Premier League, pero creo que tiene o puede llegar a sufrir un periodo de adaptación que quizás, porque esto es jugar al fútbol hipotético, varios de estos nombres que se vienen mencionando que sí tienen experiencia en Premier League no tendrían que pasar tanto por este periodo de adaptación. Y uno de los grandes temas que se debate en la comunidad son esos 70 millones de libras esterlinas, por los cuales yo creo que Baleba podría salir por un precio inferior. No estoy comparando a Baleba con Tchouaméni, estoy diciendo cómo vamos a rendir el presupuesto también, porque no habría que fichar uno ni dos, sino que yo considero tres, pero mínimo son dos. Adam Wharton quizás pudiese salir a un precio igual o similar al de Tchouaméni, siendo un perfil de futbolista diferente, y Elliot Anderson ya sí se te va muchísimo más de presupuesto, pero la expectativa con Elliot Anderson es que se pueda adueñar de la mitad de la cancha del Manchester United, como por ejemplo ha hecho Declan Rice, Gravenberch o el propio Moisés Caicedo, que lo podría hacer Tchouaméni con su experiencia también y su edad, porque con Tchouaméni hay que hablar de un factor clave que acá también se ha debatido mucho la comunidad de Manchester United. Primero,
Se ha dicho que se estaría fichando un desecho del Real Madrid. No, no es un desecho del Real Madrid, es un titular del Real Madrid. Incluso hoy es un titular indiscutido. Ya ustedes entrarán que es por descarte, que es porque no hay más nadie. No me parece que vaya por allí. Y hay otro debate que se ha tenido en la comunidad de Manchester United, que sería, ¿es un caso igual al de Rafael Varane o Casemiro? Bueno, si es el de Casemiro, pues nos ponemos de pie y empezamos a aplaudir porque Casemiro hasta ahora ha sido un éxito con el Manchester United. Su carrera cada vez ha envejecido mejor, pero acá creo que hay un factor clave y diferencial que hay que tomar en cuenta con un hipotético fichaje de Aurelien Tchouaméni y tiene que ver con que en el caso de Varane venía con un montón de lesiones y ya venía con ese historial de lesiones y aparte Rafael Varane llega al United con 29 años, Casemiro llega al United con 30 años, mientras que Aurelien Tchouaméni estaría llegando al Manchester United con 26 años. Mi conclusión, yo no lo traería. Me parecen mucho más interesantes y mucho más de impacto inmediato las alternativas que se manejan con experiencia en Premier League, incluyendo el propio nombre de Joao Gómez, Alex Scott y otros perfiles, y es que me parece que esos mismos nombres no tienen la jerarquía de Tchouaméni, no tienen quizás el presente en un club de primer nivel como Real Madrid y pasar a Manchester United, pero creo que te permitirían estirar un poco el presupuesto y sí creo que esa ventaja competitiva de jugar en la Premier en esa zona clave que necesita Manchester United puede ser una carta muy importante y muy interesante. Ya hay cuentas en redes sociales que se han animado a armar medio campo de Manchester United de cara a la próxima temporada y cómo podría lucir. Y la verdad es que genera expectativas, genera ilusión pensar, por ejemplo, en un Tchouaméni, Mateo Fernández, Carlos Balebá, con un canterano que póngale usted el nombre que le quiera poner. Puede ser Sekou Koné, puede ser varios perfiles que se manejan en la cantera, que después podemos traer un video de cuál podría ser ese mediocampista de la cantera que ayude al United a tener un poco más de fondo de armario. Pero imagínense ustedes un Kobe Mainoo, Bruno Fernández, Carlos Baleba, Mateo Fernández, Tchouaméni y algún futbolista de la cantera que pueda complementar. Pues a mí me parece que de entrada es una opción muy importante o muy válida y que me gustaría, pero yo me sigo decantando porque el United busque perfiles, economice lo más que pueda el presupuesto y a partir de allí armar un mediocampo competitivo, que es lo que todos queremos de cara a la próxima temporada. Señores, ahora quiero leerlos a ustedes en comentarios. ¿Qué opinan de Aurelien Tchouaméni como futbolista? ¿Qué puntuación le darían un hipotético fichaje del 1 al 10 de Aurelien Tchouaméni? ¿Lo traerían o no? Y en caso de no traerlo, ¿cuál sería el nombre que ustedes propondrían? Los espero como siempre en comentarios, a reventar el botón de like para más contenido como este y por acá botón de suscripción y mucho más contenido para que no se separen de United de mi manera.